madre olvidada por sus hijos busca a su mejor amiga para encontrar esperanza. La tarde caía lentamente sobre el vecindario de María Elena en Los Ángeles. Las calles estrechas y desgastadas por los años estaban flanqueadas por edificios de 100 apartamentos de ladrillo, cada uno con balcones pequeños adornados con macetas descuidadas. Desde la ventana de su cocina, María Elena observaba en silencio cómo el sol teñía de naranja los cielos, una vista hermosa que solía disfrutar cuando era más joven, pero que ahora le parecía vacía. Encendió la pequeña estufa de gas para calentar agua, como solía hacer cada tarde para su café. Las paredes de su apartamento eran modestas, decoradas con fotografías de sus hijos, Luisa y Roberto, cuando eran pequeños. Allí estaban, sonrientes, en marcos ya algo desgastados, pero esas imágenes solo le recordaban los años en que su casa estaba llena de risas, de música y del ir y venir de dos niños que dependían completamente de ella. Suspiró profundamente mientras servía el café en su taza favorita, una que decía mejor mamá del mundo y que Luisa le había regalado hacía más de una década. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto a su hija? ¿Meses? ¿Un año? La última vez que hablaron, Luisa se excusó con su trabajo en San Diego, prometiendo visitarla muy pronto. Pero ese pronto nunca llegaba. El teléfono, móvil, viejo pero funcional, descansaba sobre la mesa del comedor. María Elena lo miraba constantemente, con una esperanza que luchaba por mantenerse viva. Quizás hoy Luisa llamaría, quizás Roberto enviaría un mensaje desde Chicago, donde trabajaba como mecánico, pero el teléfono permanecía inmóvil, como un testigo mudo de su soledad. ¿Será que hice algo mal?, murmuró para sí misma, su voz quebrada por la tristeza. Se sentó junto a la mesa, mirando su taza de café como si en ella pudiera encontrar respuestas. Los recuerdos inundaron su mente. Noches largas cosiendo ropa para ganar algo de dinero extra, días enteros limpiando casas ajenas para asegurar que sus hijos tuvieran lo que necesitaban. Y ahora, después de tantos sacrificios, se encontraba completamente sola. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó de inmediato, sorprendida, porque no esperaba visitas. Al abrir, se encontró con Carmen, su vecina, de origen salvadoreño que vivía en el apartamento de enfrente. «Doña María Elena, buenas tardes. ¿Cómo está usted?», preguntó Carmen con una sonrisa amable, sosteniendo un pequeño recipiente cubierto con papel aluminio. «Ay, Carmen, qué gusto verte, pasa, pasa». Carmen entró observando el pequeño apartamento con ojos que ya conocían cada rincón. Había visitado a María Elena muchas veces en el pasado, y siempre encontraba la misma calidez, aunque ahora parecía que la tristeza impregnaba el aire. «Le traje un poquito de atol de elote que hice. Está calientito». «Gracias, hija, siempre tan atenta conmigo». Ambas mujeres se sentaron a la mesa, y Carmen no tardó en notar la melancolía en el rostro de María Elena. «¿Sabe? No la he visto salir últimamente. ¿Todo bien?». María Elena suspiró, intentando contener las lágrimas que luchaban por salir. «Es que a veces me siento olvidada, Carmen. Mis hijos no me llaman, no me visitan. Parece que ya no soy importante para ellos». Carmen tomó las manos de María Elena con suavidad, en un gesto que denotaba empatía. «No diga eso, doña. Seguro están ocupados, pero eso no significa que no la quieran. Eso es lo que intento decirme todos los días, pero duele mucho. Yo daría todo por escuchar sus voces, aunque sea por 5 minutos». El silencio llenó la habitación, roto solo por el ruido de un camión que pasaba por la calle. Después de que Carmen se fue, María Elena quedó sola nuevamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos seguían atormentándola. Recordó el cumpleaños de Luisa cuando cumplió 8 años, cómo había trabajado horas extra para comprarle una bicicleta. Recordó las largas charlas con Roberto cuando era adolescente, cuando le contaba sus sueños de arreglar autos y abrir su propio taller.
Se levantó de la cama, incapaz de conciliar el sueño. Fue a su pequeño armario y sacó una caja vieja de madera que contenía cartas, fotografías y pequeños recuerdos. Entre ellos, encontró una carta en particular que no había leído en años. Era de Rosario, su mejor amiga de la infancia en Guadalajara. Rosario siempre había sido la amiga leal y alegre, esa que tenía una palabra de aliento para cualquier situación. La carta estaba fechada hace 40 años, justo antes de que María Elena emigrara a los Estados Unidos. En ella, Rosario le prometía que, sin importar la distancia, siempre serían amigas. María Elena sostuvo la carta contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Rosario había sido como una hermana para ella, pero con los años perdieron contacto. ¿Qué habría sido de su vida? Una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás era hora de buscar a Rosario, de reconectar con alguien que una vez la había hecho sentir valorada y querida. Quizás era hora de dejar de esperar llamadas que no llegaban y empezar a buscar su propia felicidad. Con el corazón lleno de incertidumbre, pero también con una pequeña chispa de esperanza, María Elena dejó la carta en la mesita junto a su cama. Mañana sería otro día, y esta vez, tal vez ella misma daría el primer paso para cambiar su destino. La luz de la mañana entraba tímidamente por las cortinas de la ventana de la cocina. María Elena estaba sentada a la mesa, con la carta de Rosario extendida frente a ella. Sus ojos recorrían las palabras escritas con tinta azul, ya desvanecida por los años pero cargadas de cariño y promesas. «Siempre estaré aquí para ti, no importa dónde estés», leyó en voz baja con un nudo en la garganta. Era una promesa que en su momento le había dado fuerzas para emigrar, pero que el tiempo y la distancia habían silenciado. Ahora, esas palabras parecían un eco lejano, pero también una invitación. Después de preparar un desayuno sencillo, María Elena decidió que no podía ignorar lo que sentía. La nostalgia se mezclaba con una necesidad urgente de buscar a Rosario. Sacó una pequeña libreta donde solía anotar teléfonos y direcciones importantes, aunque la mayoría de los números ya no servían. Pasó la página varias veces hasta que encontró un viejo contacto, un número y una dirección de Guadalajara, México. La emoción le recorrió el cuerpo, pero al mismo tiempo la invadió la duda. ¿Y si Rosario ya no vivía ahí? ¿Y si no? ¿La recordaba? «No pierdo nada intentándolo», se dijo a sí misma, tratando de convencerse. Caminó hacia su pequeño teléfono de casa, uno de esos modelos antiguos que todavía tenía cable, y marcó el número. El tono de llamada sonaba, interminable. Su corazón latía con fuerza, y casi colgaba cuando una voz contestó. «¿Bueno?», respondió una mujer al otro lado de la línea. María Elena tragó saliva, tratando de no dejarse llevar por los nervios. «Buenos días. Estoy buscando a Rosario Morales. ¿Ella vive aquí?». Hubo un momento de silencio, y María Elena pensó que la llamada se había cortado. «¿Quién habla?», preguntó la mujer con un tono curioso. «Soy María Elena Vargas. Soy una amiga de hace muchos años, de Guadalajara». «Ah, doña Rosario sí vive aquí, pero este no es su número. Yo soy su hija, Natalia. Mamá ahora vive conmigo en San Antonio, Texas». El corazón de María Elena dio un vuelco. Rosario estaba en los Estados Unidos. ¿Cómo no lo había sabido antes? «Qué alegría saber que está bien. ¿Usted cree que podría darme su número o alguna forma de contactarla?». Natalia dudó un poco antes de responder. «Mamá no usa mucho el teléfono, pero puedo darle su dirección. Estoy segura de que le encantaría saber de usted». María Elena anotó cuidadosamente la dirección. Después de colgar, se quedó mirando el papel con una mezcla de emoción y temor. Rosario estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la idea de aparecer después de tantos años le parecía abrumadora. Decidió no pensarlo demasiado. Si lo hacía, las dudas la paralizarían. Pasó el resto del día planificando el viaje. No era fácil para ella, pero sabía que necesitaba hacerlo. Sacó su pequeña maleta,
que había usado por última vez en un viaje corto con sus hijos cuando aún eran adolescentes, y empezó a empacar. Al día siguiente, con la dirección en mano, María Elena tomó un autobús hacia San Antonio. El trayecto era largo, pero el paisaje le recordó los días en que viajaba por los caminos de Guadalajara. Las montañas, aunque diferentes, le trajeron memorias de un México que había dejado atrás hacía tantos años. Cuando llegó a la estación, el sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo todo de un tono dorado. Se bajó del autobús con su maleta y tomó un taxi hacia la dirección que Natalia le había dado. El vehículo se adentró en un barrio tranquilo, lleno de casas con jardines bien cuidados y árboles que daban sombra a las aceras. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una casa de un solo piso, pintada de un amarillo cálido. Había macetas llenas de flores en el porche y una mecedora al lado de la puerta principal. María Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Esperó. A los pocos segundos, la puerta se abrió y apareció una mujer de cabello blanco, recogido en un moño, y ojos que aún brillaban con vitalidad. ¿Rosario?, preguntó María Elena, su voz apenas un susurro. Rosario la miró fijamente, como si tratara de confirmar que lo que veía era real. Luego, una sonrisa lenta pero llena de emoción iluminó su rostro. María Elena, ¿eres tú? Soy yo, respondió ella con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Rosario no dijo nada más. En lugar de eso, abrió los brazos y abrazó a María Elena con una fuerza que hablaba de todos los años que habían pasado, de las palabras que nunca se dijeron, y de la amistad que, a pesar de todo, había sobrevivido. Pasa, amiga. Pasa, tenemos tanto de qué hablar, dijo Rosario mientras la guiaba hacia el interior de la casa. El hogar de Rosario era acogedor, lleno de detalles que hablaban de su amor por la vida. Había cuadros con paisajes, pequeños adornos de cerámica mexicana y fotografías familiares enmarcadas en las paredes. La sala olía a café recién hecho, y en una esquina, una mesa estaba decorada con flores frescas. Se sentaron juntas en el sofá, y por un momento, ninguna dijo nada. Solo se miraban, como si quisieran asegurarse de que aquello no era un sueño. Pensé que nunca volvería a verte, dijo Rosario finalmente, rompiendo el silencio. Yo también lo creí. Pero la vida tiene maneras curiosas de llevarnos a donde necesitamos estar. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. María Elena le contó sobre sus hijos, sobre la soledad que había sentido y sobre cómo había decidido buscarla. Rosario, por su parte, habló de su vida en San Antonio, de sus años trabajando como costurera y de los nietos que ahora alegraban sus días. Para María Elena, aquel reencuentro era como volver a casa después de un largo viaje. Y aunque aún había mucho que sanar, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. La mañana en casa de Rosario comenzó con el canto de los pájaros en los árboles cercanos y el olor del café recién hecho. María Elena despertó sintiéndose diferente. Era como si el peso que llevaba en el pecho hubiera disminuido un poco. A través de la ventana de la habitación de huéspedes, podía ver el jardín trasero, lleno de flores y plantas que Rosario claramente cuidaba con esmero. Después de lavarse el rostro, salió al pasillo, siguiendo el aroma del café. Encontró a Rosario en la cocina, moviendo una olla en la estufa con movimientos tranquilos y seguros. «Buenos días, amiga», saludó María Elena tratando de no sonar demasiado nostálgica. Rosario giró con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Buenos días, dormilona. Espero que tengas hambre. Estoy haciendo chilaquiles, como los de antes». María Elena rió por primera vez en días. «No sé cómo le haces, pero siempre logras que una se sienta en casa». «Es que esta también es tu casa, María Elena», respondió Rosario con firmeza mientras servía las tazas de café. Se sentaron juntas a desayunar en la mesa del comedor, un mueble robusto de madera oscura que parecía haber sido parte de la familia por generaciones.
Sobre la mesa había un jarrón con flores frescas, un pequeño detalle que le recordaba a María Elena los días en que solía decorar su propia casa para que sus hijos la encontraran acogedora. ¿Y ahora qué planes tienes?, preguntó Rosario después de un rato mientras untaba mantequilla en un trozo de pan. María Elena se quedó en silencio por un momento, mirando su taza. No estoy segura. Volver a casa y esperar a que mis hijos se acuerden de mí no parece una opción, pero tampoco quiero quedarme cruzada de brazos. Tal vez sea hora de hacer algo por mí misma, aunque no sé por dónde empezar. Rosario la miró con comprensión y asintió lentamente. Te entiendo perfectamente. Yo también pasé por algo parecido cuando mis hijos crecieron. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que no puedes depender de los demás para encontrar tu felicidad. Tienes que buscarla tú misma, aunque eso signifique tomar riesgos. Esas palabras resonaron profundamente en María Elena. Había dedicado toda su vida a cuidar de otros, y ahora que no tenía a nadie que la necesitara, se sentía perdida. Pero Rosario tenía razón. Si quería recuperar algo de alegría en su vida, tendría que ser ella quien diera el primer paso. Después del desayuno, Rosario llevó a María Elena al jardín trasero, un espacio amplio y lleno de vida. Había flores de todos colores, un pequeño huerto con tomates y chiles, y una mesa de madera bajo un árbol, donde el sol se filtraba entre las hojas. «Este lugar es mi refugio», dijo Rosario mientras regaba las plantas con una manguera. María Elena se sentó en la mesa, observando cómo su amiga se movía con naturalidad entre las plantas. «Es hermoso, Rosario. Se nota que le dedicas mucho amor». «Lo hago porque me hace feliz. Trabajar en este jardín me recuerda que siempre hay algo que cuidar, algo que vale la pena. Tú también necesitas encontrar algo así, algo que te llene el corazón». María Elena sonrió, aunque en el fondo sentía que ese consejo era más fácil de decir que de hacer. Esa tarde, Rosario sugirió salir a caminar por el vecindario. El área estaba llena de casas pequeñas, cada una con su propio carácter. Algunas tenían banderas estadounidenses ondeando en los porches, mientras que otras tenían decoraciones que reflejaban raíces latinas, como macetas de barro o figuras de la Virgen de Guadalupe. «Este lugar me recuerda a nuestro barrio en Guadalajara», comentó María Elena mientras caminaban. «A mí también. Por eso me gusta tanto. Es como tener un pedacito de México aquí». Pasaron por una pequeña tienda de abarrotes atendida por una pareja de ancianos que saludaron a Rosario con calidez. Más adelante, encontraron un parque donde varias familias jugaban y hacían picnic. El sonido de los niños riendo llenó el aire. Y por un momento, María Elena sintió una punzada de tristeza al recordar a sus propios hijos cuando eran pequeños. «¿Te acuerdas de cuando llevábamos a los niños al parque los domingos?», preguntó mirando a Rosario con una sonrisa nostálgica. «Claro que sí, tú siempre llevabas tamales y yo hacía el champurrado. Esos eran buenos tiempos». Se sentaron en una banca cerca del área de juegos, observando cómo los niños corrían de un lado a otro. Una pequeña de cabello rizado tropezó y cayó, pero inmediatamente se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas antes de seguir jugando. «Los niños tienen esa capacidad de levantarse rápido, ¿no?», comentó María Elena. «Sí, y nosotros deberíamos aprender de ellos», respondió Rosario con una sonrisa. La conversación se desvió hacia recuerdos de su juventud, de las fiestas en el barrio, los bailes y las tardes interminables platicando en las escaleras de sus casas. Hablar de esos momentos hizo que María Elena se sintiera más ligera, como si por un instante pudiera olvidar sus preocupaciones. Cuando regresaron a casa, Rosario le sugirió algo inesperado. «¿Y si te quedas aquí por un tiempo? No tienes que decidir nada ahora, pero creo que este cambio podría ser bueno para ti». María Elena la miró con sorpresa. «No quiero ser una carga para ti, Rosario». «¿Carga? No digas tonterías. Eres mi amiga, casi mi hermana. Además, la casa es grande y no me vendría mal tener compañía. Piénsalo, ¿sí?». Esa noche, María Elena se quedó despierta por un buen rato.
mirando el techo mientras pensaba en la propuesta de Rosario. Era tentador quedarse, pero al mismo tiempo, temía abandonar lo poco que aún la conectaba con sus hijos. Sin embargo, la calidez y el apoyo de Rosario le daban una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, cerró los ojos, prometiéndose a sí misma que tomaría una decisión pronto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones, y eso comenzaba a despuntar en el horizonte cuando María Elena despertó. La luz cálida que se filtraba por las cortinas del cuarto parecía una invitación a un nuevo comienzo. Por primera vez en años no sentía la presión de tener que cumplir expectativas ajenas. Mientras se levantaba y se ponía un suéter ligero, pensó en las palabras de Rosario la noche anterior. Este lugar puede ser tu refugio. Bajó las escaleras y encontró a Rosario en la cocina batiendo huevos en un tazón. La radio estaba encendida y sonaba una canción de Juan Gabriel. Rosario movía ligeramente las caderas al ritmo de la música mientras cocinaba. «Buenos días, dormilona», exclamó Rosario, girándose hacia María Elena con una sonrisa. «Buenos días», respondió María Elena, sintiendo una calidez que le era desconocida últimamente. «Espero que tengas hambre. Hoy toca desayuno especial. Huevos a la mexicana, frijoles refritos y tortillas recién calentadas». María Elena tomó asiento en la mesa, observando cómo Rosario se movía con naturalidad en la cocina, como si cada movimiento fuera parte de un ritual que ella había perfeccionado con los años. «Rosario, he estado pensando en tu propuesta», comenzó María Elena con un tono vacilante. Rosario dejó el sartén en la estufa y se volvió hacia ella, secándose las manos en un trapo. «¿Y qué decidiste, amiga?» «Creo que tienes razón. Necesito un cambio. Algo que me saque de esta rutina de tristeza en la que he vivido. Si no te molesta, me gustaría quedarme por un tiempo». Los ojos de Rosario se iluminaron y una sonrisa amplia se dibujó en su rostro. «Por supuesto que no me molesta. Esta casa siempre tendrá un lugar para ti. Además, será como en los viejos tiempos cuando éramos inseparables». Después del desayuno, Rosario llevó a María Elena al mercado local. El lugar estaba lleno de vida. Puestos de frutas y verduras frescas, vendedores ofreciendo tamales y pan dulce, y el sonido constante de conversaciones en español e inglés entremezclados. Era como un pequeño pedazo de México en el corazón de Texas. «Este mercado es mi lugar favorito», dijo Rosario mientras inspeccionaba unos tomates maduros. «Cuando extraño México, vengo aquí. No es lo mismo, pero ayuda». María Elena asintió, sintiendo una conexión inmediata con el lugar. Mientras caminaban, notó un puesto donde vendían telas coloridas y bordados tradicionales. Los diseños le recordaron los días en que solía coser vestidos para sus hijos y arreglar los uniformes escolares de sus nietos. «Rosario, ¿te acuerdas de cuando bordábamos juntas?», preguntó María Elena tocando una tela de colores vivos. «¿Cómo olvidarlo? Tú siempre eras la más rápida y precisa. Yo me quedaba peleando con los nudos». Ambas rieron, y por un momento, los años que las separaban de esos recuerdos parecieron desvanecerse. Rosario, al notar el interés de María Elena, le propuso algo inesperado. «¿Por qué no vuelves a bordar? Podrías hacer algo hermoso con estas telas». María Elena vaciló, pero al mirar los colores y texturas, sintió una chispa de inspiración que hacía tiempo no experimentaba. «Tal vez lo intente», dijo finalmente, mientras compraba algunos metros de tela y un kit de hilos de colores. De regreso a casa, las dos se sentaron en la mesa del comedor, cada una con una taza de té caliente. María Elena sacó las telas y comenzó a planear su primer diseño. Sus manos, aunque un poco temblorosas al principio, pronto recordaron los movimientos precisos y rítmicos del bordado. Rosario la observaba con admiración, contenta de ver a su amiga redescubrir una parte de sí misma. «¿Sabes? Siempre pensé que tenías un don para esto. Tal vez podrías vender tus creaciones aquí en el mercado», sugirió Rosario. María Elena rió suavemente.
Primero déjame terminar uno, y luego veremos. Pasaron las horas entre hilos y conversaciones. María Elena se sentía más tranquila, casi como si los problemas que la habían perseguido durante años se hubieran quedado en un segundo plano. Pero la calma se vio interrumpida cuando sonó el teléfono de la casa. Rosario se levantó para contestar, y aunque su tono inicial fue alegre, su expresión cambió rápidamente. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Está todo bien?, preguntó con preocupación. María Elena no pudo evitar escuchar la conversación. Al parecer, la hija de Rosario estaba pasando por un momento difícil. Sus nietos habían enfermado de gripe, y Natalia estaba sobrecargada de trabajo sin saber cómo equilibrar todo. «Ven a la casa con los niños», dijo Rosario con firmeza. «Yo puedo ayudarte. Aquí estarán bien cuidados». Después de colgar, Rosario suspiró profundamente y se giró hacia María Elena. «Natalia vendrá mañana con los niños. Espero que no te moleste tener un poco más de ruido en la casa». «Claro que no. Será un gusto conocerlos», respondió. María Elena, aunque no podía evitar sentir una ligera punzada de envidia al ver cómo Rosario mantenía una relación cercana con su hija, esa noche, mientras preparaban las habitaciones para los nietos de Rosario, las dos amigas recordaron anécdotas de cuando criaban a sus propios hijos. María Elena no pudo evitar pensar en cómo sus propios hijos apenas la llamaban, pero se guardó esos pensamientos para sí misma. No quería arruinar la atmósfera cálida que Rosario había creado. A la mañana siguiente, Natalia llegó con sus dos hijos, Sofía y Mateo, de 8 y 6 años. Los pequeños eran un torbellino de energía, llenando la casa de risas y ruido. María Elena se sorprendió al ver cómo Rosario se movía con facilidad entre atenderlos y asegurarse de que todos estuvieran cómodos. «Abuela, ¿puedo ayudarte a hacer tortillas?», preguntó Sofía tirando de la falda de Rosario. «Claro que sí, mi niña. Vamos a enseñarte cómo se hacen las tortillas de verdad», respondió Rosario con una sonrisa. María Elena observaba desde la mesa, sintiéndose al principio como una extraña en una escena familiar. Pero poco a poco, los niños comenzaron a incluirla en sus juegos y conversaciones. Mateo le pidió que le ayudara a construir una torre con bloques de madera, y Sofía la interrogó sobre su vida en México. «¿De verdad vivías en un lugar donde había montañas grandes?», preguntó la niña, con los ojos brillando de llenándose curiosidad. «Sí, y también teníamos un río donde solíamos nadar en verano», respondió María Elena, sintiendo cómo los recuerdos volvían a su mente. A medida que pasaban las horas, María Elena comenzó a sentirse más integrada en la dinámica familiar. La presencia de los niños era como un bálsamo para su alma, llenando un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rosario y María Elena se sentaron en el porche, disfrutando del fresco de la noche y de una taza de té. «No puedo evitar pensar en lo rápido que pasa el tiempo», dijo María Elena, mirando las estrellas. «Hace nada, mis hijos eran así de pequeños». «Lo sé, pero cada etapa tiene su belleza, incluso esta», respondió Rosario. «Mira lo que estás logrando ahora. Te estás redescubriendo, María Elena, y eso es algo hermoso». Por primera vez en mucho tiempo, María Elena sintió que esas palabras eran ciertas. Aunque su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó, tal vez aún había esperanza para ella. La mañana comenzó con el alboroto de Sofía y Mateo corriendo por la casa. Sus risas resonaban por las paredes, mezclándose con el aroma del café recién hecho y las tortillas que Rosario estaba calentando en el comal. María Elena los observaba desde la mesa, recordando cuando sus propios hijos eran pequeños y su hogar estaba lleno de esa misma energía. Sin embargo, este recuerdo no la llenaba de tristeza como antes. Ahora le traía una nostalgia dulce que empezaba a aceptar. «Abuela, mira lo que hice», gritó Mateo levantando un dibujo donde había garabateado a toda la familia junto a un árbol enorme. «Está precioso, mi niño», respondió Rosario mientras servía los platos. Luego miró a María Elena. «Parece que tienes competencia en el arte, amiga».
María Elena sonrió, aunque su mente estaba en otra parte. Durante la noche había estado reflexionando sobre su vida y las decisiones que la habían llevado hasta ahí. En los días recientes, había comenzado a sentir algo diferente, una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que era momento de dar un paso más. «Rosario, he estado pensando en lo que dijiste sobre vender mis bordados», dijo de pronto. Rosario levantó la vista con una expresión alentadora. «¿Y qué decidiste?» «Quiero intentarlo. No sé si alguien realmente querrá comprar algo hecho por mí, pero no perderé nada por probar». Rosario se levantó y caminó hacia ella, colocando una mano en su hombro. «Esa es la actitud, amiga. Confía en ti misma. Yo te ayudaré a encontrar clientes, no te preocupes». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, María Elena se dedicó a trabajar en un nuevo diseño. Estaba concentrada en cada puntada, disfrutando del proceso como hacía años no lo hacía. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde estaba sentada, y el sonido lejano de los niños riendo la acompañaba como una melodía. Rosario, mientras tanto, estaba al teléfono. Había decidido tomar cartas en el asunto para ayudar a su amiga, contactando a una conocida que tenía un puesto en el mercado. «María, te tengo una propuesta», decía Rosario al otro lado de la línea. «Mi amiga hace unos bordados hermosos. Quiero saber si podrías darle un espacio en tu puesto para que los venda». Después de una conversación breve pero entusiasta, Rosario colgó con una sonrisa triunfante. «Listo. Este sábado tienes una oportunidad en el mercado», anunció a María Elena. «¿Este sábado?», repitió María Elena sorprendida. «No sé si estaré lista». «Claro que lo estarás. Yo estaré contigo todo el tiempo. No tienes nada de qué preocuparte». El sábado llegó más rápido de lo que María Elena había anticipado. Rosario la ayudó a empacar sus bordados en una canasta, y juntas se dirigieron al mercado. Era un día soleado y cálido, y el lugar estaba lleno de personas paseando entre los puestos. Los colores vibrantes de las frutas, las flores y las telas creaban un ambiente que parecía sacado de un cuadro. «Aquí es», dijo Rosario señalando un puesto decorado con papel picado. María, la dueña, las recibió con una sonrisa amistosa. «Bienvenidas. Rosario me habló mucho de ti», dijo estrechando la mano de María Elena. «Estoy segura de que tus bordados serán un éxito». María Elena colocó sus creaciones en una pequeña mesa dentro del puesto. Había manteles, servilletas y bolsas de tela, cada una con un diseño único. Aunque al principio se sintió nerviosa al ver pasar a la gente, poco a poco comenzó a relajarse. Una mujer se detuvo frente al puesto, mirando los bordados con interés. «¿Hiciste esto tú?», preguntó señalando un mantel con flores de cempasúchil bordadas. «Sí», respondió María Elena, tratando de sonar confiada. «Es hermoso. Mi madre adoraba los cempasúchiles. Me lo llevo». María Elena no pudo evitar sonreír mientras envolvía el mantel. Fue su primera venta, y aunque no era mucho dinero, el gesto de aquella mujer significaba más para ella de lo que podía expresar. Rosario, que estaba cerca, le guiñó un ojo. «Te dije que serías un éxito», susurró. La tarde pasó, entre conversaciones con clientes y pequeñas ventas que fueron llenando de alegría el corazón de María Elena. Al final del día, había vendido la mayoría de sus bordados. Mientras caminaban de regreso a casa, María Elena llevaba su canasta vacía, pero su espíritu estaba lleno. «No sé cómo agradecerte, Rosario», dijo mientras se detenían frente a la puerta de la casa. «No tienes que agradecerme nada. Solo estoy feliz de verte brillar de nuevo». Esa noche, mientras María Elena se preparaba para dormir, tomó un momento para reflexionar. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, algo que la motivaba a seguir adelante. Los días oscuros todavía estaban presentes en su memoria, pero ahora había una luz que los hacía más llevaderos. Justo antes de cerrar los ojos, una idea cruzó por su mente. Tal vez era momento de reconectar con sus hijos. Aunque las heridas aún dolían,
El día en el mercado le había enseñado que siempre había espacio para empezar de nuevo. Con esa esperanza, se prometió a sí misma que, cuando llegara el momento adecuado, daría ese paso. Por ahora, estaba lista para seguir construyendo la nueva vida que apenas había comenzado. El mercado seguía siendo un lugar bullicioso cada sábado. María Elena había encontrado en aquel rincón lleno de colores y aromas una chispa que la hacía sentir viva de nuevo. Rosario y ella habían establecido una rutina. Preparaban los bordados la noche anterior, charlando sobre posibles diseños nuevos, y al día siguiente, montaban el puesto con la energía de dos mujeres que habían decidido tomar el control de sus vidas. «Hoy vendí otro mantel de cempasúchil», dijo María Elena una tarde, mientras regresaban a casa con la canasta más liviana. «Es tu diseño estrella. Deberías hacer más», sugirió Rosario, sonriendo. Sin embargo, aunque las ventas le daban alegría, algo dentro de María Elena aún la inquietaba. Cada noche, mientras bordaba bajo la tenue luz de la lámpara, su mente viajaba al pasado, a los días en que sus hijos llenaban la casa con risas y caos. Había una herida que no sanaba del todo, y aunque había aprendido a vivir con ella, deseaba encontrar la manera de reconciliarse con su familia. Una tarde, mientras organizaba sus bordados en el mercado, una mujer mayor se acercó al puesto. Tenía un rostro amable y llevaba un vestido azul con bordados similares a los de María Elena. «Estos diseños me recuerdan a mi juventud», comentó acariciando una servilleta bordada con mariposas. «Mi madre solía hacer algo parecido. Es un arte que me enseñó mi abuela», respondió María Elena, sintiendo una conexión inmediata con la mujer. «Tu trabajo es hermoso, ¿sabes? Yo también tengo hijos, pero apenas los veo», dijo la mujer suspirando. María Elena la miró con atención. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en ella. «Es difícil cuando la distancia no es solo física, ¿verdad?», preguntó con cautela. «Sí, pero aprendí que no podemos quedarnos esperando. A veces somos nosotros quienes debemos dar el primer paso», respondió la mujer, antes de comprar varias servilletas y despedirse, con una sonrisa. Aquella conversación quedó grabada en la mente de María Elena. Esa noche, mientras bordaba, no podía dejar de pensar en las palabras de la mujer. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella misma debía buscar a sus hijos, en lugar de esperar que ellos volvieran a ella? Al día siguiente, después de mucho reflexionar, María Elena decidió que era hora de intentarlo. Fue a la habitación donde guardaba sus recuerdos y sacó una vieja caja llena de fotografías y cartas. Mientras revisaba los objetos, encontró una foto de su hija menor, Claudia, durante su fiesta de 15 años. Recordó cómo había trabajado sin descanso para pagar el vestido y la fiesta, y cómo aquel día Claudia la había abrazado con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por todo. «No puedo quedarme en el pasado», murmuró para sí misma. Con el apoyo de Rosario, María Elena buscó el número de teléfono de su hija. Rosario la animó a marcar, pero María Elena no podía evitar temblar de nervios. «Estoy aquí contigo», le aseguró Rosario tomando su mano. «Pase lo que pase, estás dando un paso importante». Finalmente, María Elena tomó el teléfono y marcó. El sonido de los tonos parecía eterno, hasta que una voz familiar respondió. «¿Bueno?», dijo Claudia al otro lado de la línea. María Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Hola, Claudia. Soy yo, mamá». Hubo un silencio incómodo. María Elena podía escuchar la respiración de su hija, pero no sabía qué estaba pensando. «Mamá, no esperaba tu llamada», respondió Claudia finalmente, su tono mezclado entre sorpresa y cautela. «Sé que ha pasado mucho tiempo», dijo María Elena, luchando por mantener la calma. «No quiero molestarte, solo quería saber cómo estás». «Estoy bien, trabajando mucho», respondió Claudia, aún con un tono distante. María Elena sintió una punzada en el corazón, pero decidió no rendirse. «Me alegra escuchar eso.
Quería decirte que te extraño mucho y que me gustaría verte si tienes tiempo. Hubo otro silencio, pero esta vez fue más breve. No sé, mamá. Han pasado muchas cosas, dijo Claudia con un tono más suave. Déjame pensarlo, ¿sí? Claro, tómate tu tiempo, respondió María Elena sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Después de colgar, María Elena se dejó caer en una silla, con lágrimas en los ojos. Rosario se acercó y la abrazó. Lo hiciste, amiga. Diste el primer paso. Ahora solo queda esperar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para María Elena. Se dedicó a bordar más que nunca, usando el trabajo como una forma de calmar su mente. Finalmente, un jueves por la tarde, recibió un mensaje de texto de Claudia. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Estoy dispuesta a verte, pero necesito tiempo para procesar todo. ¿Podemos hablar en persona la próxima semana? María Elena sintió una oleada de alivio y nervios al mismo tiempo. Respondió rápidamente, acordando un lugar y una hora para el encuentro. Rosario, al enterarse, la abrazó con entusiasmo. Sabía que lo lograrías. Este es solo el comienzo, amiga. El día del encuentro llegó, y María Elena se preparó con cuidado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en sus manos llevaba un pequeño paquete. Una servilleta bordada con flores, un regalo para su hija. Rosario la acompañó hasta el lugar acordado, un café acogedor en el centro de la ciudad. María Elena llegó temprano, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el paquete. Cada vez que la puerta del café se abría, su corazón daba un vuelco, hasta que finalmente vio a Claudia entrar. Su hija lucía diferente, más madura, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Hola, mamá», dijo Claudia, con una sonrisa tímida. «Hola, hija», respondió María Elena conteniendo las lágrimas. Se sentaron y comenzaron a hablar. Al principio, la conversación fue torpe, llena de pausas y silencios incómodos. Pero poco a poco, las palabras fluyeron, y María Elena pudo expresar lo mucho que la extrañaba y cuánto lamentaba los errores del pasado. Claudia, por su parte, también compartió sus sentimientos, admitiendo que había guardado resentimientos durante años, pero que ahora estaba dispuesta a intentar reconstruir su relación. Cuando salieron del café, María Elena sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba agradecida por aquella oportunidad de comenzar de nuevo. El aire en el pequeño taller de María Elena olía a hilo recién cortado y café caliente. Desde su encuentro con Claudia, una mezcla de alivio y emoción llenaba cada rincón de su corazón. Sin embargo, no podía ignorar que aún había cabos sueltos en su vida, sus otros hijos. Aunque sabía que cada uno llevaba consigo una historia distinta, el primer paso hacia la reconciliación ya había sido dado. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Rosario una tarde mientras tomaban café juntas. Quiero hablar con José Luis y Mariana, no puedo quedarme con los brazos cruzados, respondió María Elena con determinación. Sé que será difícil, pero si no lo intento, nunca sabré si es posible. Rosario asintió, apoyándola como siempre. Acordaron que lo mejor sería buscar a José Luis primero, su hijo mayor, quien trabajaba como gerente en una cadena de supermercados. Era un hombre reservado, poco dado a expresar sus emociones, pero María Elena recordaba la ternura que tenía en su infancia, cuando solía quedarse horas observándola bordar. Con la ayuda de Rosario, María Elena encontró la dirección del supermercado donde trabajaba José Luis. Una mañana, con el corazón latiendo con fuerza, decidió ir a buscarlo. Rosario insistió en acompañarla, pero María Elena sintió que este momento debía enfrentarlo sola. Al llegar, el ambiente del lugar estaba lleno del sonido de carros de compra y clientes conversando. María Elena se acercó al mostrador de información. «Buenos días, busco a José Luis Hernández, es el gerente de este lugar», dijo con voz serena. La joven detrás del mostrador la miró con curiosidad antes de responder. «Sí, claro. Déjeme avisarle que lo buscan»,
¿Cuál es su nombre? Dígale que lo busca su mamá, respondió María Elena, intentando contener los nervios. Minutos después, José Luis apareció al fondo del pasillo. Al verla, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero su expresión permaneció seria. Caminó hacia ella con paso firme, deteniéndose a un par de metros. «Mamá, no esperaba verte aquí», dijo, cruzando los brazos. «Hola, hijo. Perdóname por llegar así, pero necesitaba hablar contigo», respondió María Elena esforzándose por mantener la calma. «Estoy trabajando. No sé si este es el mejor momento», replicó José Luis, mirando alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Solo necesito unos minutos. No vine a causarte problemas. Solo quiero que me escuches», dijo María Elena, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. José Luis suspiró y asintió, señalando una pequeña oficina al final del pasillo. Entraron juntos y él cerró la puerta detrás de ellos. «Dime, mamá, ¿qué es tan importante?», preguntó cruzando los brazos nuevamente. María Elena lo miró, notando las líneas de cansancio en su rostro. Respiró hondo antes de hablar. «Sé que he cometido errores, José Luis. Sé que no siempre estuve presente como debí, pero quiero arreglar las cosas. Quiero que volvamos a ser una familia». José Luis frunció el ceño, su mirada llena de emociones contenidas. «Mamá, no es tan simple. Durante años sentí que estaba solo, que tú solo estabas preocupada por tus problemas y no por nosotros», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Tienes razón», admitió María Elena, con lágrimas en los ojos. «Me equivoqué muchas veces, pero nunca dejé de amarlos. Todo lo que hacía era por ustedes, aunque ahora entiendo que no fue suficiente». El silencio llenó la pequeña oficina. José Luis bajó la mirada, claramente luchando con sus propios sentimientos. «No sé si estoy listo para esto», dijo finalmente. «No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor», respondió María Elena, extendiendo una mano hacia él. José Luis la miró por un momento antes de tomar su mano. Aunque no dijo nada más, aquel gesto fue suficiente para María Elena. Salió del supermercado con el corazón un poco más ligero, sintiendo que había dado otro paso hacia la reconciliación. De regreso a casa, Rosario la recibió con un abrazo y una taza de té caliente. «¿Cómo te fue?», preguntó con curiosidad. «Hablé con él. No fue fácil, pero al menos me escuchó», respondió María Elena, dejando escapar un suspiro. «Eso ya es un gran avance», dijo Rosario, sonriendo. «Estoy segura de que, con el tiempo, las cosas mejorarán». Sin embargo, aún quedaba Mariana, su hija menor. María Elena sabía que este encuentro sería el más complicado. Mariana siempre había sido la más sensible de sus hijos, y también la que más resentimiento había acumulado con el tiempo. María Elena decidió escribirle una carta antes de intentar contactarla en persona. Pasó varias noches redactándola, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Cuando finalmente estuvo lista, Rosario la acompañó a dejar la carta en el buzón de la casa de Mariana. Ambas esperaron ansiosamente una respuesta. Y aunque los días pasaban lentamente, María Elena se mantuvo ocupada con su taller y las ventas en el mercado. Finalmente, una tarde, recibió un mensaje de texto de Mariana. «Leí tu carta, mamá. Necesito tiempo para procesarlo, pero estoy dispuesta a hablar contigo. ¿Te parece si nos vemos la próxima semana?». María Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Le respondió de inmediato, agradeciéndole y acordando un lugar para el encuentro. Cuando compartió la noticia con Rosario, ambas celebraron, con una comida casera y risas que llenaron la casa. El día del encuentro llegó rápidamente. María Elena eligió un parque tranquilo donde solían pasear cuando Mariana era niña. Llevó consigo una bufanda que había bordado especialmente para ella, con colores suaves que reflejaban la dulzura de su hija. Mariana llegó puntual, luciendo más madura y fuerte de lo que María Elena recordaba. Sin embargo, en sus ojos aún
Podía ver a la niña que solía correr a sus brazos después de un mal día. «Hola, mamá», dijo Mariana, su voz firme pero cargada de emoción. «Hola, hija. Gracias por venir», respondió María Elena, esforzándose por mantener la calma. Caminaron juntas por el parque, hablando de cosas triviales al principio, pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda y ambas compartieron sus sentimientos y miedos. María Elena pidió perdón por las veces que no estuvo presente, mientras Mariana confesó cuánto la había extrañado a pesar de todo. Al final del día, cuando se despidieron, Mariana abrazó a su madre con fuerza. «Gracias por no rendirte, mamá», dijo, con lágrimas en los ojos. «Siempre serás mi niña», respondió María Elena, sintiendo que por primera vez, en mucho tiempo su corazón estaba completo. El mercado comunitario estaba lleno de vida aquella mañana. Los aromas de especias, frutas frescas y tortillas recién hechas llenaban el aire, mientras el bullicio de los vendedores y compradores creaba una melodía vibrante. María Elena caminaba entre los puestos con una sonrisa tenue en el rostro. Aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, los recientes avances con sus hijos habían traído una nueva esperanza a su corazón. Rosario, como de costumbre, estaba a su lado, ayudándola a seleccionar las mejores telas para sus bordados. «Mira esta», dijo Rosario, mostrando una tela de algodón bordada a mano. «Sería perfecta para un rebozo». «Es hermosa», respondió María Elena acariciando el tejido con cariño. «¿Cuánto cuesta, señor?», preguntó al vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amable. «Para usted, doña, le doy precio especial, 120 pesos», dijo el hombre, guiñando un ojo. María Elena rió, agradeciendo el gesto, y compró la tela. Mientras seguían recorriendo el mercado, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud por las pequeñas cosas que ahora valoraba tanto. Después de terminar sus compras, regresaron al taller, donde María Elena comenzó a trabajar en un pedido especial, un conjunto de manteles para una boda. Sus manos se movían con precisión, mientras Rosario le hablaba sobre la fiesta del próximo fin de semana en la iglesia del barrio. «Deberías venir, María Elena, será bueno para ti. Además, Claudia dijo que también irá», sugirió Rosario con entusiasmo. «Quizás», respondió María Elena, concentrada en su costura. Aunque disfrutaba de la compañía de su mejor amiga y de Claudia, todavía había una parte de ella que temía ser juzgada por los demás. Sin embargo, al llegar el día de la fiesta, decidió aceptar la invitación. Se puso un vestido sencillo, pero elegante que había confeccionado ella misma, y se dirigió a la iglesia con Rosario. Al llegar, el lugar estaba decorado con flores de papel y luces cálidas. La música en vivo llenaba el aire, creando un ambiente festivo. Claudia las recibió con un abrazo cálido, presentándolas a sus amigos y conocidos. María Elena se sintió un poco abrumada al principio, pero pronto se dio cuenta de que nadie estaba ahí para juzgarla. Todos estaban ocupados disfrutando de la comida, la música y la compañía. Mientras la noche avanzaba, María Elena notó a un hombre mayor sentado solo en una mesa. Su cabello gris y su porte elegante le recordaron a alguien, pero no pudo identificar a quién. Claudia, al darse cuenta de su curiosidad, le susurró al oído: «Él es don Felipe. Vino de México hace muchos años. Es viudo y vive solo, pero es una buena persona. Deberías saludarlo». María Elena dudó por un momento, pero finalmente se acercó a la mesa. «Buenas noches», dijo con una sonrisa amable. «¿Puedo sentarme?». Don Felipe levantó la mirada sorprendido y asintió. «Por supuesto, señora. Soy Felipe. ¿Y usted?». «María Elena», respondió extendiendo su mano. «Vivo aquí cerca. Mi amiga Claudia me invitó a la fiesta». Comenzaron a conversar, compartiendo historias sobre sus vidas y descubriendo que tenían muchas cosas en común. Felipe era originario de Oaxaca y había trabajado como carpintero antes de mudarse a los Estados Unidos. María Elena le habló de su taller de bordados y de sus hijos, aunque evitó entrar en detalles sobre sus conflictos familiares. «Es admirable lo que hace»,
dijo Felipe mirándola con respeto. No todos tienen el valor de empezar de nuevo en otro país. A veces no es una cuestión de valor sino de necesidad, respondió María Elena, sonriendo tristemente. La conversación fluyó con naturalidad, y antes de darse cuenta, la fiesta estaba llegando a su fin. Felipe la acompañó a la salida, ofreciéndole su abrigo cuando notó que la noche había enfriado. «Espero volver a verla pronto, María Elena», dijo, con una sonrisa sincera. «Gracias, Felipe. Yo también espero eso», respondió sintiendo un calor inesperado en su pecho. De regreso a casa, Rosario no dejó de hacerle preguntas sobre Felipe. «¿Qué te pareció? ¿No crees que es un hombre interesante?», preguntó, con una sonrisa traviesa. «Es un buen hombre, pero apenas lo conozco», respondió María Elena, tratando de no darle demasiada importancia. Sin embargo, no podía negar que había algo en Felipe que la hacía sentirse tranquila y en paz. Durante los días siguientes, encontró excusas para pasar por el mercado donde sabía que él solía comprar, con la esperanza de encontrárselo. Finalmente, un jueves por la tarde lo vio en un puesto de frutas. «María Elena, qué sorpresa», dijo Felipe, claramente feliz de verla. «Hola, Felipe, no esperaba encontrarte aquí», respondió, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Ambos caminaron juntos por el mercado conversando como viejos amigos. Felipe le habló de su nieta, que vivía en Texas, y de los planes que tenía para visitarla pronto. María Elena, por su parte, compartió más detalles sobre sus bordados y los pedidos que tenía para las próximas semanas. «¿Te gustaría cenar conmigo este fin de semana?», preguntó Felipe de repente, mirándola a los ojos. María Elena se quedó sin palabras por un momento, sorprendida por la invitación. Finalmente, asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Me encantaría», respondió con una sonrisa tímida. El sábado por la noche, Felipe la llevó a un pequeño restaurante mexicano que servía comida tradicional. El lugar estaba decorado con artesanías y fotografías antiguas, creando un ambiente acogedor. Durante la cena, hablaron de todo: sus sueños, sus miedos y las lecciones que habían aprendido a lo largo de los años. «María Elena, no sé qué fue lo que me llevó a esa fiesta, pero estoy agradecido de haber ido», dijo Felipe, tomando su mano sobre la mesa. «Yo también lo estoy», respondió ella sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Aquella noche, al despedirse, Felipe la abrazó con calidez, y María Elena sintió que algo en su vida estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con la posibilidad de un nuevo comienzo. La vida de María Elena había cambiado en formas que aún no entendía completamente. Desde que conoció a Felipe, algo en su interior había despertado, una chispa de esperanza que pensaba había perdido hace mucho tiempo. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, ella caminaba por el parque cercano a su casa. El aire fresco acariciaba su rostro, y el sonido de los pájaros cantando le daba una sensación de paz que no sentía en años. Felipe la había invitado a su casa aquella tarde para pasar un rato juntos. María Elena no podía evitar sentirse nerviosa. La idea de compartir un día entero con él, sin las preocupaciones de la vida diaria, parecía un sueño. No estaba acostumbrada a sentirse tan abierta, tan dispuesta a dejar que alguien la conociera de esa manera. Sin embargo, algo en Felipe la hacía sentirse segura. El parque estaba vacío esa mañana, y mientras caminaba, se permitió pensar en lo que había sucedido en las últimas semanas. Las conversaciones con Felipe se volvieron más frecuentes, y la conexión entre ellos era innegable. Había algo cálido y reconfortante en su presencia, algo que la hacía sentir como si finalmente estuviera en un lugar donde podía relajarse, sin tener que luchar constantemente por su espacio en el mundo. Cuando llegó a la casa de Felipe, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Él sonrió al verla con una calidez que la hizo sonrojarse ligeramente. «Hola, María Elena», dijo, invitándola a entrar. La casa de Felipe era sencilla, pero acogedora. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de su familia, algunas tomadas en Oaxaca, su ciudad natal.
La luz suave del atardecer se filtraba a través de las cortinas, dándole a la habitación un aire nostálgico. «Qué bonita casa tienes», comentó María Elena mientras miraba alrededor. «Gracias», respondió Felipe. «Es pequeña, pero es mía. Y la verdad, me gusta tener recuerdos de mi tierra aquí. Me ayuda a sentirme conectado con mi pasado». Felipe la guió a la sala, donde preparó una mesa pequeña con té y galletas. Ambos se sentaron frente a frente, disfrutando de la compañía en silencio por un momento. «Sabes, María Elena, cuando llegué a este país, no sabía qué esperar. Mi vida cambió por completo, pero de alguna manera, encontré una paz que no esperaba. Pensé que nunca lo lograría», comentó Felipe mirando su taza de té. María Elena lo miró fijamente, sintiendo una conexión profunda con sus palabras. Ella también había llegado a los Estados Unidos con esperanzas, pero había sido difícil adaptarse. Había perdido mucho en el camino: su hogar, su familia, su comunidad. Sin embargo, algo en ella seguía luchando, algo que no podía dejar de lado. «Entiendo lo que dices», respondió María Elena con voz suave. «A veces siento que la vida me ha llevado por caminos que no elegí. Pero en cada uno de esos caminos, he aprendido algo. No todo ha sido malo». Felipe la miró con ternura, como si hubiera comprendido todo lo que no había dicho. No necesitaban palabras para entenderse. Era una conexión silenciosa, pero profunda. Durante la tarde, Felipe mostró a María Elena su jardín, un pequeño oasis en el que cultivaba flores y hierbas que utilizaba para preparar infusiones y remedios caseros. Había algo en la manera en que cuidaba su jardín que la hacía sentir que estaba viendo la dedicación de alguien que había aprendido a valorar lo simple, lo cotidiano. «Mira, esta es la flor de Jamaica», dijo Felipe señalando una planta con flores rojas brillantes. «Es buena para la salud y para el alma». María Elena se acercó, tocando delicadamente las flores. «Nunca había visto una flor como esta. Es hermosa», comentó admirando los colores vibrantes de la planta. «Es una de mis favoritas», respondió Felipe. «Recuerdo que mi madre siempre la cultivaba en su jardín en Oaxaca. Me gusta tenerla cerca, me recuerda a ella». El ambiente era tranquilo, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En ese momento, María Elena sintió una paz que no había experimentado en años. A su alrededor, todo parecía encajar, como si el tiempo se hubiera detenido por un breve instante, permitiéndole disfrutar de esa calma. «Gracias por todo esto, Felipe», dijo sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. No sabía cuánto necesitaba un momento así. Felipe la miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión. «María Elena, no tienes que darme las gracias. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, y es un placer compartirlo contigo». El sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Felipe sacó su móvil del bolsillo y vio el nombre de su hija en la pantalla. «Perdona, tengo que contestar», dijo dándole un breve vistazo a María Elena antes de responder la llamada. María Elena se quedó en el jardín, mirando las flores, pero algo en su interior se agitó. Que sentía, sino una inquietud extraña. Felipe había hablado de su familia con tanta calidez y ahora, al ver cómo respondía a la llamada, se dio cuenta de lo importante que era para él. Cuando terminó la llamada, Felipe regresó al jardín con una sonrisa. Era mi hija. Estaba preocupada porque hace frío allá donde vive y quería saber si tenía algún remedio para la tos, explicó riendo levemente. María Elena sonrió, aliviada de ver que la llamada no había sido algo negativo. «Es lindo ver cómo te preocupas por ella», comentó, observando a Felipe con una mirada cálida. Felipe la miró fijamente y luego suspiró, como si estuviera a punto de revelar algo que llevaba mucho tiempo guardando. «A veces me pregunto si hice lo correcto al mudarme aquí, si tomé la decisión correcta. A veces siento que dejé atrás demasiado, que perdí algo que nunca podré recuperar», dijo, su voz suave, pero llena de una vulnerabilidad que María Elena nunca había visto en él antes.
María Elena se acercó a él, colocando su mano suavemente sobre la de él. «Creo que todos nos sentimos así en algún momento de nuestras vidas», respondió, mirando sus ojos con sinceridad. «Lo importante es lo que hacemos con lo que tenemos ahora. El futuro siempre es incierto, pero el presente es lo que tenemos». Felipe la miró, sus ojos llenos de gratitud. «Tienes razón», dijo, su voz temblorosa. «Y gracias por estar aquí, María Elena. No sabía cuánto necesitaba hablar con alguien que realmente me entendiera». La tarde continuó con una sensación de calma que los envolvía, y cuando finalmente se despidieron, ambos sabían que algo importante había comenzado. María Elena sentía, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro podía ser algo prometedor. Un futuro donde no estaría sola, donde las decisiones que tomara serían el reflejo de su propio valor, y no solo de las circunstancias que la habían rodeado. El sol se había puesto, y la noche comenzaba a envolver todo, pero para María Elena, esa noche ya era diferente. Había dado un paso hacia un nuevo comienzo. La vida de María Elena parecía estar tomando un giro que nunca imaginó. Después de la tarde que pasó con Felipe, algo había cambiado dentro de ella. Cada día, las pequeñas piezas de su vida empezaban a encajar de una forma que no sentía en años. Ya no se veía como aquella mujer rota y olvidada, sino como alguien que, aunque aún tenía cicatrices, estaba dispuesta a sanar. Era un día soleado de otoño, y la brisa fresca que soplaba en las calles de su barrio la hacía sentirse viva. Caminaba por la acera, admirando los colores de las hojas que caían lentamente de los árboles. El sol se filtraba entre las ramas, iluminando su camino como si el universo le estuviera sonriendo. Cada paso que daba le recordaba que, aunque la vida no siempre era fácil, siempre había una oportunidad de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. El sonido de un automóvil acercándose la sacó de sus pensamientos. Al voltear, vio a Felipe estacionando su coche frente a su casa. Su corazón dio un vuelco y, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia él. «Felipe», exclamó María Elena, su voz llena de una calidez que sorprendió incluso a ella misma. Felipe la miró desde el asiento del conductor, sonriendo ampliamente. «Hola, María Elena, ¿cómo estás?», dijo mientras salía del coche y se acercaba a ella. «Estoy bien», respondió ella, sintiendo cómo una sensación de alegría la envolvía al verlo. «Ven, entra. Hoy preparé algo especial para ti». Felipe levantó una ceja, curioso. «¿Algo especial?», preguntó, mientras seguía a María Elena hacia la casa. «Sí», dijo ella con una sonrisa traviesa. «Es una sorpresa». Los dos entraron a la casa, y María Elena lo guió hasta la cocina. La habitación estaba llena de aromas deliciosos, como si ella hubiera estado cocinando durante horas. En la mesa había una bandeja con tamales recién hechos, acompañados de salsas picantes y frescas. Había también una jarra de agua de Jamaica, que había preparado con la flor que Felipe le había mostrado días atrás. «Todo huele tan bien», comentó Felipe mientras tomaba asiento. María Elena se sentó frente a él, con una sonrisa en el rostro. «Me alegra que te guste», respondió ella. «Hace mucho que no cocinaba para alguien, y hoy sentí que era el momento perfecto». Felipe la observó con atención. Había algo en la forma en que ella le sonreía, en la forma en que se mostraba tan segura de sí misma, que le hacía pensar que María Elena ya no era la misma mujer que había conocido semanas atrás. Había algo renovado en ella, algo que brillaba. «María Elena, déjame decirte algo», comenzó Felipe tomando un sorbo de agua. «Desde que te conocí, he sentido que algo ha cambiado en mi vida. Me has mostrado cosas que no veía antes. Me has dado una perspectiva nueva. Gracias». María Elena lo miró fijamente, sintiendo que sus palabras tocaban algo profundo dentro de ella. Había pasado mucho tiempo desde que alguien le decía algo tan genuino. La gratitud que sentía por él era inmensa. «Felipe»,
Tú también. Has cambiado mi vida, dijo ella, su voz suave. Me has mostrado que todavía puedo encontrar razones para sonreír, para seguir adelante. Felipe sonrió y levantó la taza en señal de brindis. Por nosotros, dijo con los ojos llenos de cariño. María Elena levantó su taza también, y ambos brindaron en silencio, disfrutando del momento, de la compañía. A lo lejos, el sonido de la ciudad seguía su curso, pero dentro de esa pequeña casa, en ese momento, todo parecía estar en su lugar. La tarde avanzó lentamente, entre risas, historias y más tamales. A medida que la conversación fluía, María Elena se sentía más conectada con Felipe, como si, por fin, pudiera dejar caer las barreras que había levantado alrededor de su corazón. Había algo en su sinceridad, en su mirada cálida, que la hacía sentirse segura, aceptada. «Felipe», dijo María Elena después de un rato con voz un poco más seria, «quiero contarte algo que nunca he contado a nadie». Felipe la miró con curiosidad sin interrumpirla. «Cuando llegué aquí, a este país, sentí que todo lo que había conocido se desvaneció. Dejé atrás mi familia, mis amigos, mi vida, en México. Nunca me adapté completamente. Siempre sentí que algo me faltaba, pero hoy, con todo lo que hemos compartido, siento que he encontrado un nuevo propósito, una razón para seguir adelante». Felipe la miró y luego tomó su mano con delicadeza. «María Elena, sabes que no estás sola. Siempre puedes contar conmigo. Y, aunque la vida nos lleve por caminos que no entendemos en el momento, siempre hay algo que podemos hacer para encontrar la paz». María Elena asintió, sintiendo una mezcla de emociones. La tristeza de su pasado seguía presente, pero ya no era tan pesada como antes. Ahora, sentía que había un futuro lleno de posibilidades. Y parte de ese futuro, por primera vez en mucho tiempo, lo veía junto a Felipe. «Gracias, Felipe», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por darme una razón para seguir adelante». La tarde fue pasando lentamente, y las horas parecían desvanecerse mientras los dos continuaban conversando, compartiendo sus sueños, sus miedos, y todo lo que nunca habían podido expresar antes. María Elena no podía recordar la última vez que se había sentido tan viva, tan llena de esperanza. Antes de que la noche cayera por completo, Felipe se levantó de la mesa. «Ya es tarde, María Elena. Debo irme, pero prometo que esto no es un adiós, solo un hasta luego», dijo con una sonrisa. María Elena lo acompañó hasta la puerta. «Nos vemos pronto», respondió ella, con una calidez en su voz que reflejaba lo que sentía en su corazón. Cuando cerró la puerta detrás de él, María Elena se apoyó en ella por un momento, dejando escapar un suspiro profundo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de liberación. Había encontrado algo que pensó que nunca encontraría. Un nuevo comienzo. Un camino que podía recorrer sin miedo. El futuro finalmente estaba a su alcance.